¿Lo tienen? Dice ahí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bueno, con estos versículos, con este pasaje, me doy cuenta que entonces en Dios no hay impureza, no hay imperfección, no hay injusticia, no hay maldad, ¿verdad? No hay infidelidad, ¿sí o no? Porque me habla de que es fiel, de que es sabio, de que es recto, de que es puro, de que es limpio, de que permanece para siempre, ¿verdad? Que es veraz, verdadero y que es justo. Son 8 características que nos marca ahí esos versículos. Así es que en Él, por eso precisamente nos dice en Juan que Él es la luz que vino al mundo. Juan 1, del 1 al 9, ahí lo menciona. ¿Sí? Denle vueltas, ahí vayan buscando Juan. Sabemos que en el principio era el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Sí, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿La maldad de dónde viene? ¿De las tinieblas o de la luz? De las tinieblas. Así es que en Él, dice, las tinieblas jamás prevalecieron, ni jamás, ni van a prevalecer, nunca. Ahorita nosotros si queremos, pues la luz, ¿cómo la podríamos? Bueno, pues sí, yo sé que hay un interruptor, pero ¿cómo? Bueno, pues le pongo algo, pero aún así, ¿puedes cubrir la luz? Sí, pero la luz no va a dejar de existir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así es que Él es la luz que vino al mundo, nos dice después, ¿sí? Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Luego hasta Juan 3:19 nos dice que Él, ¿verdad? Él es la luz del mundo y vino a la luz, ¿para qué? ¿Para condenación? ¿No? Dice ahí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, entonces vino la luz a condenar. Bueno, no. Dice ahí, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense, ya ahorita ya con esto, y hay más versículos, ahí mismo en Juan 8:12, Juan 9:5, Juan 12, Juan 12:35, 12:46, que hablan precisamente de que Él es luz. Y en Él no hay tinieblas, así es que Él ha hecho todo perfecto. ¿La maldad es perfecta? No. Hay una perfecta maldad que sí, ¿verdad? Pero no es perfecta, no pertenece a lo perfecto, no pertenece a lo recto, no pertenece a lo justo. Entonces, por lo tanto, Dios no creó la maldad. No hay maldad en Él. No hay ni un poquito de oscuridad, nada, ¿verdad? Que haya referencia. No hay ningún versículo en toda la Biblia de que Él haya creado el mal. Él es la luz, es lo que nos dice. Él es la luz, Él es recto, todo lo que leímos y más cosas ahorita en Juan y en el Salmo, en el proverbio que leímos, sí, Salmo, perdón, que leímos. Entonces, creemos con estos versículos, por lo menos ya creemos que Él no comete maldad tampoco, ¿verdad? Ahora, como no hay maldad en Él, ¿Él aprueba la maldad? ¿Sí o no? Regresemos a Habacuc,
ahí, ¿se acuerdan? Son 4 libros antes, es Malaquías, Zacarías, no, perdón, después sigue otro, y Habacuc. Y es después de Nahum. Habacuc. 1:12. Fíjense. Nuevamente. Dice ahí: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, sí estoy leyendo Habacuc 1:12. Okay, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Por todavía no lo encuentran. Ok, me espero para que lo encuentren. ¿Cómo que no está? Sí está. Mateo, antes de Mateo. Antes de Mateo. 1, estoy leyendo la versión que tenemos todos. Versión Reina Valera, 1960. Después de Miqueas. Daniel, Váyanse a Mateo, y antes de Mateo está, ¿sí? 1:12. Antes de Mateo está, ¿ok? Antes de Ageo, es el Ageo, Sofonías y Habacuc. Eso. Ok, ¿ya? ¿Lo tenemos? 1:12 dice ahí. ¿Sí lo encontraste antes de Mateo? ¿Sí? Después de Génesis. 5 libros antes de Mateo. 5 libritos antes de Después de Mateo. Génesis, después de Proverbios. Entre esos dos. Antes del, ¿cómo se llama? Del prólogo. Perdón, después del prólogo. Antes de los mapas. Habacuc. Eso no lo tiene, esa es la Biblia del Mormón. Es que nada más es 1 o 2 capítulos, Pero 3 capítulos, es bien cortito, por eso es que se nos va, es una hoja prácticamente. Bueno, no sé porque ustedes traen comentarios, pero sí es una hoja normal. ¿Sí? Es una hoja. Es que te pasa una hoja y no, pues ya. Y en Te este, perdiste. Yo creo que ¿Ok? ¿Listo? Bueno, dice ahí: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. ¿De qué? Bueno, lo que leímos precisamente de lo de los caldeos, que él puso todo esto, bueno, es lo que está haciendo referencia. ¿Ok? Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Fíjense, todo lo malo que le pasó, todo el juicio que le pasó, ¿para qué lo puso? Para castigar. Él lo puso. Ah, pues qué Dios malo. Bueno, pues en Hebreos nos dice que todo aquel que toma por hijo azota y corrige. ¿Sí o no? Así es que, pues cualquiera de los padres que no corrigen a sus hijos y que no los azotan, entonces nos dice la palabra, Proverbios, no amas a tu hijo. Bueno, eso es otro tema. Bueno, así es que dice, sigo leyendo, versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Por qué? Dice ahí, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no haces nada? En pocas palabras. Cuando pasa todo eso, ¿por qué, Señor? Decíamos la semana pasada, podemos estar pasando injusticias en estos momentos, ya sea, repito, en nuestro trabajo, o a lo mejor como hijos, como padres. Es que mi hijo, mi hija no me entiende. ¿Qué? Pues yo no he sido injusto. No, veamos el propósito. Más bien preguntémosle a Dios cuál es el propósito del por qué estamos pasando la situación que se esté pasando. Dice, ¿que no eres justo? Ciertamente Él es el justo. Dice ahí, cuando, no sé si se acuerdan del pasaje, cuando dice, Dios bueno. Dice, ¿a quién demás? Bueno, solo hay uno. Padre. Fíjense. Así es que, dice ahí, ¿por qué callas entonces? Cuando ves que destruye el impío al más justo que Él. Bueno, hay una razón. Y sigue, continúa en esos versículos. Pero antes de seguir leyendo, vamos a ver claramente que Él aborrece la maldad. ¿Sí?
todo aquel que hace el mal, Él lo aborrece. Así es que podemos decir tranquilamente y libremente que Dios no aprueba la maldad. Ni tampoco siquiera, ay, es que pues Dios a lo mejor me está mandando esto para tentarme. Jamás se nos ocurra decir eso. Porque Dios dice la palabra que no tienta a nadie. Dice ahí en Santiago 1, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. ¿Sí? No digan que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Así es que ahí explica después en el versículo 13, 14, 15, por qué es que viene la tentación. Viene del hombre, el hombre viene, la prueba y la tentación juntamente. Y a la vez manda la salida a Dios, pero jamás Él no nos va a tentar, jamás. ¿Sí? Así es que ni una ni la otra, Él no aprueba el mal, ni jamás nos va a tentar. Ahora, Él permite que pasen todas esas cosas malas, todas esas catástrofes, todo lo que esté pasando en mi vida, todo lo malo, la injusticia. Ay, es que ¿por qué me tratan así? O ay, es que ¿por qué? Si yo soy hija de Dios, hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nos vamos ya a grandes rasgos como humanidad, todas las situaciones catastróficas, todos esos males, por ejemplo vemos el tsunami que pasó allá en la India, hace ¿cuántos años fue? ¿4 años? ¿3 años más o menos? ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Por qué? Señor, pues fíjense, era un diciembre. Era un diciembre. Era un día que habían celebrado la Navidad. Fíjense. Allá en Indonesia. ¿Sabían ustedes que en Indonesia es la cama donde se ha creado la mayor pornografía infantil? Fíjense. ¿Por qué Dios permite? No, pues todos los que vimos eso, cuando venía ese tsunami, ay Señor, ¿y por qué? Bueno, ciertamente ahí, fíjense, estaba escuchando testimonios pastores que estaban compartiendo el evangelio ahí. Uno, pues bueno, eran 3 o 4, eran 4, si mal no recuerdo. Uno de ellos solamente sobrevivió y los otros 3 que estaban compartiendo el evangelio. Pero bueno, Señor, Él es el que permite las cosas. Decimos, ay, qué justo. ¿Por qué si Él estaba predicando el evangelio? ¿Por qué si Él estaba dando su vida, arriesgando su vida por las almas? ¿Por qué, Señor? Las familias. Señor, bueno, ¿qué? O sea, es algo, o sea, si lo vemos en dimensión, bueno, a toda, o sea, ¿cuántos? No, ahorita no recuerdo la cantidad exacta, fueron miles de muertos, y dijeron nada más que eran cientos. Al final terminaron siendo miles. ¿Qué pasó con Haití? Haití, igual, una ciudad donde el vudú es a todo lo que da. Y decimos, no, y los niños y todo eso. Fíjense. ¿Qué pasó también en Filipinas? Ese tifón que los llevó. Bueno, Filipinas es otro país donde precisamente ahí la mayoría de los cristianos son católicos. Y se ven, hay imágenes, hay fotos donde pues pasaban las personas, iban corriendo, huyendo de toda la catástrofe, se ve ahí, cargando sus vírgenes, cargando sus ídolos. Que no les vaya a pasar nada, lo que dice Isaías. Miren, tienen pies y no andan. Fíjense. Así es que realmente Dios permite las cosas. Sí. Dios las permite. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Dios? Es precisamente lo que Él es en su justicia. Juzga la maldad. Vayamos hasta Apocalipsis. Va a llegar un momento donde ya llegará
a juzgar todo y a toda criatura, ¿verdad? Como nosotros. Apocalipsis 20, 11 al 15. Veremos cómo Él vendrá a traer juicio ante todas las naciones. Dice ahí: y vi un gran trono blanco, al que Él estaba sentado en él. Delante de Él, cual huyeron la tierra y el cielo. Fíjense, hasta la tierra, y dijeron: no, hombre, vámonos. Bueno, no se fueron tampoco, no se imaginen, ya se fueron, no. Como las caricaturas, no. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Fíjense, hasta los muertos. Ay, mamita. Hasta los muertos. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fíjense. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas las injusticias, todo precisamente llegará ese día donde todos daremos cuentas. Nosotros, de cada palabra que hemos dicho, de cada situación, ay, Señor, bueno, sí, esa es la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo realmente Dios es el bueno, Dios es el justo, Dios es el que permite todas las cosas. Pero veremos entonces de dónde viene la maldad. ¿De dónde viene la maldad? ¿Por qué hay maldad entonces? Si Dios no la creó, ¿por qué? O si Dios es tan bueno, ¿por qué no deshace la maldad? Precisamente llegará ese momento, ahí, lo que acabamos de ver, que habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde jamás ni una lágrima será, ¿verdad?, derramada en esa nueva Jerusalén, la nueva tierra, la tierra prometida, la cual estamos todos poniendo nuestros ojos, ¿verdad? Entonces veamos cómo entonces entra o de dónde viene la maldad. ¿Alguien se ha preguntado? Del hombre. Fíjense, ándale. Vayamos a Romanos 1:18. Del corazón del hombre. Exactamente. Ya, pues, ¿qué les pasa que pusieron a ver mis notas? ¿No se ven ahí? ¿No hay reflejo ahí atrás? Romanos 1:18, 32. Vamos a leer. Romanos capítulo 1. Vemos cómo Pablo precisamente dice ahí acerca de la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios es por todos, por la maldad que hay en el hombre. Bueno, dice ahí: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Fíjense, toda impiedad. ¿Sí? 1:18. Estoy leyendo. Sí, es que le dije 1:18 al 32. ¿Ok? 1:18 al 32. Dice que detiene, ¿verdad? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Bueno, ¿cómo la están? Bueno, ahorita sigo leyendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿De dónde viene todo eso? Del hombre. ¿Por qué? Porque no le da gloria a Dios. Porque con sus injusticias detienen la verdad de Dios. Y hemos puesto el ejemplo, ¿verdad? Como los homosexuales, los gays, ¿verdad? Ellos dicen, no, pues es lo que yo siento, es lo que a mí pues es que es lo que yo creo. Al decir eso, no estoy aceptando la verdad de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra creó Dios. No creó términos medios. Fíjense, no creó términos medios. Jamás. Y dice que al final de la creación, vio Dios que todo esto era bueno en gran manera. Si es que no hay términos medios. Ellos al decir, no, pues sí, es que yo me gusta, y es que, no, pues es que así, ¿verdad? Pues ya cuando se les permite nuevas reformas, nuevas leyes que están aprobando ese tipo de vida, ahí es cuando ya dicen, ya salimos más del closet. Y es donde precisamente la manada, ahí está. Dios los entrega a sus lascivias, a sus pasiones, cometiendo hechos vergonzosos, dejando el uso natural, fíjense, natural del hombre, el uso mujer con varón y viceversa, no hombre con hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Al no reconocer a su Creador, entonces es que de su corazón sale toda la maldad. Apúntenlo nada más, les voy a leer precisamente este versículo donde Jesús mismo hablando, Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Fíjense. Del corazón salen. Todo lo malo que pueda haber en nosotros, ¿de dónde sale? Del corazón. Por eso es que Jeremías nos dice, el corazón es más engañoso y perverso que todas las cosas. Así es que, fíjense, esa palabra engañoso, cuando también dice engañarán, si fuese posible, engañarán a muchos, ¿verdad? Bueno, a los escogidos. Unos dicen que bueno, pues es que como no es posible, no los van a engañar. Pero la palabra que se utiliza ahí por engañar, tanto en el original, habla de que nos pondrán un pensamiento, o más bien otro pensamiento, del cual vamos a tener, ¿qué pasó? O sea,
nos van a dar una opción más, y eso nos va a hacer pensar, nos va a hacer dudar. No es de que nos engañen. Mira, te voy a dar un billete a alguno que no sabe leer, que no sabe de dinero, pues te di uno de 20 y le diste uno de 5. Bueno, pues no está hablando de ese tipo de engaño, sino precisamente nos van a poner otra verdad, ¿verdad? Los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos profetas vendrán y pondrán otra verdad, el cual nos van a hacer dudar de la verdad de Dios. Es lo que significa. Fíjense. Y precisamente se levantan muchas doctrinas que decimos, ay, eso es lo que quiere decir la palabra engañar. Así, ay, no, pues como no nos van a engañar, no nos van a dar a tole con el dedo, ya no somos niños. No se está refiriendo a eso. Ok, así es que no nos dejemos engañar. No dejen que alguien venga y nos ponga otro pensamiento del que no está escrito. ¿Se acuerdan que lo vimos en Tesalonicenses? No permitáis, ni por carta, como si fuera de nosotros, dice ahí. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque iban y le decían, no, pues ya no va a venir, o ya vino, esas cosas. Y les ponían otro fundamento, otra palabra, otra idea, ¿verdad? Y el cual, por eso se quedaban confundidos. Y eso es lo que está pasando ahorita en muchas iglesias, llámense de sana doctrina o no. Muchas iglesias. Si no hay sana doctrina, peor. Eso sí, están más que cegados, engañados, y pues todo lo que termina en hados. Hay un proverbio que inclusive dice, el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en la perversidad de su boca. Así es que todo lo que sale de la boca es del corazón. Dice otro proverbio, Proverbios 6:14, para que lo apunten, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. ¿Sí? Fíjense, si es que la maldad viene del hombre. ¿Y de dónde? Del corazón. Por eso, perdón. Proverbios 6:14 les di, y el anterior fue 6:12. Por eso Dios nos pide que nos humillemos. ¿Cómo? Nos pide que nos humillemos con nuestra mente. ¿Verdad que no? ¿Cómo nos dice que nos pide? ¿Qué dice? ¿Al corazón qué? Contrito. Dice, a la mente contrita. ¿Verdad que no? ¿Por qué nos dice el corazón? Porque sabe que la maldad viene ahí. Ahí está. Él nos pide que nos humillemos de corazón. Si buscamos, vayan buscando Deuteronomio 4:22, vemos cómo precisamente Él nos dice, si te humillas de corazón, en donde quiera que estés, en donde quiera que te encuentres, si has dado tu vida y tu corazón, si has dejado tu corazón y tu vida de los ídolos y de todas las cosas menos de Dios, bueno, dice ahí, mas si desde ahí me buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. 4:29 de Deuteronomio. Perdón, les dije 22, es que aquí se me fue el ojo biónico. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Fíjense, y en el contexto habla precisamente de los que se apartan de Dios. ¿Sí? De los que se van a los ídolos, los que se entregan a sus propias pasiones, a sus propias rebeliones, a su propio corazón. Por eso es que ahí Él dice, ahí, donde estés, donde te encuentres, si te humillares de corazón, si buscares de Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, ahí me vas a encontrar. Ahí. Y voy a cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Por qué? ¿Por qué el corazón? ¿Por qué no la mente? ¿Cuál es el resumen de toda la ley de Dios? Dice, Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Se lo dije al revés.
Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense. Así es que por eso es que dice, tu corazón, Él quiere nuestros corazones que vengan humillados. Eso es lo que busca. A estos corazones, cuando se humillan, más bien es cuando muestra Él su gracia y su misericordia. Entonces, precisamente por eso vemos, ¿verdad? Cuando entendemos esto, cuando decimos, Señor, yo creo en ti, yo creo en lo que dice tu palabra. Y si tu palabra me dice que tú estás permitiendo que yo esté pasando esto malo, Señor, tu palabra mismo me dice que todo obra para bien. Todo obra para bien si te amo, Señor. Y como te voy a amar con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma, Señor, yo no sé qué vaya a pasar, pero haz tu voluntad, como cantábamos hace rato, tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Señor. Fíjense. De hecho, no sé si se acuerdan, ahorita ya para irnos un poquito más rapidito, porque si no, no vamos a alcanzar otra vez nuevamente a ver la soberanía y la capacidad de Dios, porque ese tema es muy bueno. Y hay un ejemplo en Génesis 50, precisamente, no lo busquen, ahorita se los voy a medio nombrar. Cuando está, ¿se acuerdan de José, el soñador, verdad? Sus hermanos lo venden. ¿Qué no le pasó al pobre José? Imagínense que tu familia, tus hermanos, te vendan. No, pues, y que digan, no, pues te murió. Fíjate. No, pues ya, no, pues eso, híjole. No, hombre, a lo mejor muchos de nosotros, sí, híjole, la verdad, la amargura, la tristeza, el dolor, todas esas cosas juntas. ¿No? Imagínense, que tu familia te quiera matar. Porque es lo que querían hacer cuando lo metieron al pozo. No, pues no, mejor no, ahí estaba, ¿verdad? El hermano más grande, ¿quién era? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Uy. De la cara secreta. Muy bueno, ¿eh? Ahí ya se está escondiendo, ¿eh? No, Fíjense. no se vale Google. ¿Eh? No, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Ahí, si no hubiera sido por el hermano mayor, ¿verdad? Ahí está, aquí es, ¿sí? Se llamaba Rubén, su hermano mayor. Él dice, no lo maten, no, espérense, mejor vamos a venderlo como esclavo. Sí, escuché que dijo Rubén. Así es que, entonces imagínense, ya al final, ya cuando pasa todo, ya bueno, se encuentra con sus hermanos nuevamente, él es rey, bueno, pasa cárcel, pasan muchas cosas, la esposa de Potifar lo acusa, lo meten, no, tantas cosas que le pasaron en su vida, que al final termina a ser el brazo derecho del faraón, y dice el faraón, bueno, tú te vas a encargar de todo. Wow, bueno, ya cambió la ruleta a su favor. Bueno, se encuentra con sus hermanos, se llega a la hambruna, todo eso, se muere su padre, y fíjense, sus hermanos ahí en el 50:15 de Génesis, dice que cuando se muere su papá, dicen sus hermanos, no hombre, ya se murió nuestro papá, ahora va a agarrarnos todo, pues no lo hacía porque estaba papá vivo, pero ahorita nos va a dar cuello. Así es que digámosle que dice nuestro, y ahí empieza el versículo 16, versículo 20 creo, dice algo, ¿sí? Y le empiezan a decir, no, pues mira, así dijo nuestro padre, y le empiezan a decir, no, que no hagas mal, y él les empieza a decir, y en el versículo 20 ahorita les voy a decir, dice, ¿qué? Vosotros pensaste mal de mí, ¿sí? Dice, Dios, todo lo que pasó, Dios lo encaminó para bien. Es lo que dice el versículo 1. Fíjense. Para ver lo que tenemos hoy. Para guardar y mantener la vida de su pueblo. Fíjense. ¡Wow! ¡Qué José tan... Hombre! Es de verdad, si queremos estudiar o queremos vivir en humildad, híjole, estudien, aprendan. Hay mucho que aprender de la vida de José. Como trabajador, como híjole, de
de muchas cosas. Hay mucho que aprender en esos pasajes. Así es que, precisamente, Dios permite las cosas para que sus propósitos, sus designios se cumplan. Así es que no se preocupen, si algo esté pasando mal en nuestras vidas, dejémosle a Dios. Creamos en su palabra, cree en mí, yo he vencido al mundo, dice Él. Y si Él pide, dice, bueno, deja tu carga, ponla en mi yugo. No importa cuán pesada sea, no importa cuán difícil sea. Dice, yo he vencido. Déjala, mi yugo va a ser más fácil y se va a aligerar tu carga. Si pones todo eso en mí. Pon tus esperanzas en mí. Tu corazón es lo que Él quiere. Nuestros corazones. Él no quiere que vengamos y le cantemos nada más nuestros labios. Él no quiere eso. Él quiere nuestros corazones. Que realmente, precisamente cuando decimos, hermanos, cantémosle a Dios, es que venga del corazón. Precisamente. Vamos a analizar un poquito. Yo sé, es mucho, es demasiado. Pero vamos a analizar ahora la soberanía y la capacidad que Dios da al hombre para creer en y a Dios. No a Dios de a Dios, más bien para creer a Dios y en Dios en su manera. No en mi manera. No a mi manera. ¿Ok? Les quiero anticipar antes de continuar con esto. Yo jamás, nunca me voy a oponer a los designios de Dios. Jamás. Jamás voy a romper o a frustrar ninguno de sus designios. Por mi voluntad. Jamás. Ni mucho menos, no quiero tampoco que piensen que a lo mejor soy un soberbio, ¿verdad? O que pues me estoy atribuyendo la salvación. No, jamás. En mi mente ni por acá me ha pasado. Desde que tengo uso de razón en lo que he estudiado, lo poco, lo mucho que he estudiado, la palabra de Dios, para aquí jamás me ha pasado ni en mi corazón ni en mi mente que la salvación es mía. Jamás. La salvación es de Jehová. A Él le pertenece. A Él le doy la gloria. Porque de Él es la salvación. Y si Él dice que Él vino a darnos salvación, yo reconozco que Dios es el que salva. Así es que, pero vamos a comenzar. También en esto, en este tema, cuando, bueno, yo sé que a lo mejor algunos piensan que hay contradicción de igual manera como la soberanía, ¿verdad? Y la maldad o las cosas malas. Porque, pues bueno, ¿cómo? Cuando no se entiende, ya como dijimos, cuando no entiendo los versículos que acabamos de ver, les digo, ay, ¿por qué permites? Dios, viene ese, ¿verdad? Ay, Señor, ese reclamo hacia Dios, ¿sí? Y pensamos que va en contradicción, pero no, Él es perfecto, Él es equilibrado, ya vimos, Él es recto, Él es justo, Él es limpio, Él es todo lo bueno. Así es que, si se piensa que hay contradicción entre la soberanía divina de Dios y la capacidad que Dios da al hombre para creer en lo que Él dice, bueno, a lo mejor se está malentendiendo. La voluntad del hombre, digo que es libre en el sentido que el hombre toma decisiones, ¿sí? Y que esas decisiones tienen consecuencias reales en nuestras vidas, ¿sí o no? Sean decisiones buenas o malas, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo voy manejando, o si alguien va manejando, ¿verdad? En su carro, a 100 kilómetros por hora, en una zona de 60, bueno, ahí le paro. ¿Van a haber consecuencias? ¿Pueden haber consecuencias? Realmente sí. ¿Qué consecuencias? Bueno, pues ahí se lo dejamos al libre albedrío. Entonces, ¿van a venir consecuencias? Sí, van a venir consecuencias. Entonces, ¿qué pasa si no crees en Jesucristo? ¿Qué pasa? Pues, hay consecuencias. Vendrá consecuencia real, ¿sí o no? Si no crees. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, dice la palabra condenación. ¿Y cuál es la condenación?
Bueno, la muerte. ¿Sí? ¿Y por qué viene entonces la condenación? ¿Por qué? Porque fueron creados o predestinados para esa condenación. Pregunta. Respuesta. Por no creer, ¿no? Por no creer. Por ahí. ¿Alguna otra respuesta diferente? Porque fueron predestinados unos para salvación y otros para condenación. Vayamos a la respuesta. Juan 3:19. Vamos a la respuesta 1 de la pregunta 1. ¿Cuál es la condenación? Dice 3:19 de Juan. ¿Lo tienen? Dice ahí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice? Amaron. No dice que fueron, pues, predestinados para amar las tinieblas, ¿verdad? Más que a la luz, ¿sí o no? Dice, amaron las tinieblas. ¿Por qué las amaban? Porque sus obras eran malas. Aquí no menciona de algo que fue ya predestinado para algo. Nos dice ahí que amaron, no porque Dios, repito, los haya predestinado a amar las tinieblas más que a la luz, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí viene el por qué. ¿Por qué viene la condenación? La respuesta a la segunda pregunta, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado desde antes de la fundación. Ahí dice. No, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, que Dios nos dé gracia, amor, mansedumbre, para precisamente continuar en este tema. En el día del juicio, todos vamos a estar delante de Dios, ¿verdad? Dios no va a estar en su juicio, ¿verdad? Y decir, a ver, pónganse de pie, todos, voy a dictar sentencia, ¿sí? Voy a dictar sentencia. Todos los que fueron predestinados, unos para salvación, como se piensa, y los que no, para condenación, bueno, párense. Los de para condenar, párense, va a decir ahí. Calladitos, se ven más bonitos, calladitos. Así es que, fíjense, va a estar así. A los de la izquierda le va a decir, sabemos qué es lo que va a hacer los de la izquierda. Los de la derecha va a decir bendito. Ok. A los de la derecha le dicen, también párense ustedes. Diferente juicio, pero va a ser juicio. Ok. Va a decir, ok, ustedes fueron predestinados desde antes de la fundación. ¿Sí? Tranquilos. No, Señor. No, ya no hay tiempo. ¿Ok? A los de este lado va a decir, ustedes también calladitos porque yo los predestiné para que estén aquí. Así va a decir. Bueno, va a decir, bueno, a ustedes los llamé por mi gracia. Los de este lado, los del lado derecho, los de su lado derecho. ¿Ok? Por mi gracia que es irresistible. A ustedes. Porque todos merecían ir al infierno. Va a decir, todos pecaron. Ok, sí es cierto, sí. Bueno. Los predestinados para el infierno no van a tener ni siquiera chance, ni un pedacito de chance, para ver ni siquiera lo que dice en Apocalipsis, lo que leímos 20, del 11 al 15. No, ¿para qué vas a abrir el libro? Si ellos ya fueron predestinados. Ya, ¿para qué abres el libro? ¿Para qué lo va a abrir? Bueno, ya leímos hace rato. ¿Quieren leer? ¿Alguien lo puede leer otra vez? 20, 15.
Y vi el trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos y grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, pues es el libro, ¿qué? Los predestinados. Ahí ya están, los que pues no están hallados en el libro. Así es que, ok. Bueno, puede ser, bueno, sí es cierto. La palabra nos dice que la condenación viene, ¿por qué? Dice ahí 3:18 de Juan, el que no cree es condenado. ¿Sí o no? ¿Sí? El que cree, pues ya no hay condenación en él. Pero el que no cree dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no creer en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, ahí jamás dice que es predestinado, ¿verdad? A no creer, tampoco. Tampoco. Volviendo al tema de la voluntad del hombre, sabemos que el hombre y su voluntad no es moralmente neutral. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que el hombre puede decir que bueno, pues lo que yo pueda hacer no es bueno, no es malo, o no, ¿sí me explico? O sea, no hay, en nosotros no hay, bueno, sí, es que hay unos buenos, otros malos. No. Más bien, nosotros sabemos lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? El hombre está esclavizado al pecado. ¿Sí o no? Todos. ¿Sí o no? ¿Cómo podría escoger si yo estoy muerto en mis delitos, deleites y pecados? ¿Cómo puedo escoger algo yo bueno si estoy muerto? Si yo soy malo. ¿Cómo puedo escogerlo? No, pues ahí está. Pues estás muerto. Y pues yo me acuerdo que había un ejemplo que se ponía, pues al muerto no le dices, levántate. Bueno. Romanos 3:10. Vayamos a Romanos, por favor. Precisamente habla. Dice ahí. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Wow. No, pues sí es cierto. No hay quien busque de Dios. No hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios jamás se contradice? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Bueno, como no se contradice la palabra, ¿qué pasa? O más bien, podríamos cambiar tal vez nuestra actitud en cuanto a esta enseñanza y recibir por lo menos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No anteponiendo a nuestra enseñanza que pues yo ya tenía. Así me pasó, créanme, ¿eh? Yo me acuerdo que yo le decía a mis hermanos anteriormente, déjenme buscar, sí, suena poderoso, pero déjame buscar. Y como dice, ¿verdad?, el proverbio chino, el que busca encuentra. ¿Ah? Entonces, bueno, pues yo dije, Señor, bueno, sí, suena todo eso, pues sí es cierto. ¿A qué se está refiriendo Pablo con este pasaje? Que no hay justo, ¿verdad? No hay justo ni a uno, no. Lo repito, la palabra de Dios no se contradice. Si vemos por lo menos que había o que hay algún justo en la palabra de Dios, podríamos, repito, cambiar la actitud hacia la palabra de Dios, no hacia mí, porque pues esta enseñanza no es mía, créanme.
esta enseñanza no es mía, yo solamente quiero ser fiel al texto bíblico, no a una enseñanza que me dijeron antes, que yo vi, que yo no, fiel a los textos bíblicos, ¿sale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Génesis 9, por favor. 6, 9. Nuevamente se me está yendo el ojo. Génesis 9. Dice ahí. Tenemos Génesis 9. Génesis, 6, 9. Les dije 9 otra vez. Génesis 6, 9. Estamos hablando de Noé, ¿verdad? Dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Sí? ¿Vamos bien? Noé, varón, ¿qué dice? Perfecto. ¿Qué dice? Bueno, tienes una... Justo. Y perfecto. Dice, era perfecto en sus generaciones. Wow. A ver, ¿cómo? No que Pablo está diciendo que no hay justo, entonces... Pero Moisés está escribiendo acerca de Noé. Dice, varón justo. Y dice después ahí, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bueno, yo les dije por lo menos uno. ¿Qué les parece si les doy otro? Sería más, creo que más justo, ¿no? Más abiertos a la enseñanza. Vamos a Marcos 6:20. No con Marcos, vamos a Marcos. Al Evangelio según San Marcos. San Marcos 6:20. Ahora sí se lo estoy dando como es. ¿Listo? Bueno, perdón. Dice ahí. Porque Herodes, fíjense, está hablando ahí de Herodes y de Juan el Bautista. Bueno, temía a Juan, sabiendo que era, ¿qué? ¿Varón qué? Wow. Dice, y le guardaba a salvo, o sea, lo cuidaba, le decía, no, ves que este varón es justo, es santo. Dice, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjense, ahí estaba Herodes, ¿verdad? Y le decía a él, la mujer con la que andas es la esposa de tu hermano. Estás fornicando, estás cometiendo adulterio. Y le dije, no, pues este varón es justo, este varón es de Dios, este varón es santo. Ay, Pablo, pues entonces, ¿por qué dices que no hay justo? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Moisés que escribió Génesis? ¿A Marcos que escribió esto? ¿O a Pablo? Vayamos a otro más para que no nos quede ahí. Hechos 10:22. Vayamos a Hechos 10. Hechos 10:22. Todo el contexto está hablando de Cornelio, un gentil, el primer gentil. Así es que, bueno, podemos decir, bueno, pues Juan fue escogido del vientre y pues estamos hablando de Noé. Y bueno, pues podemos decir, bueno, vayamos al primer gentil, que nada que ver con el pueblo escogido de Dios. Ahí va. Dice 10:22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón, ¿qué? Justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa de verdad, Y ahí le empieza a decir, wow. Así es que sí hay varones justos. Sí lo hay. Entonces, ¿a qué? Pablo, ¿por qué está diciendo esto? ¿A qué se refiere Pablo? Fíjense cómo hemos a lo mejor malentendido esas palabras, esos pasajes. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, ciertamente él dice que no hay nadie que pueda hacer lo justo delante de Dios por medio de las
obras. Nadie va a ser justo. Ya hablamos precisamente de la justificación. Cuando estudiábamos la justificación de Dios, ¿verdad? Él es el que justifica, ¿sí o no? Y nadie, no hay obra que podamos hacer que nos pueda hacer justos delante de Dios. Eso es a lo que se refiere Pablo. No que no haya justo, porque si no se estuviera contradiciendo, repito, con Moisés, con Marcos y con esto de Hechos que escribió Lucas. Y hay otros versículos más, pero ya no los digo. No son muchos precisamente, están muy escondidos, están muy por ahí, pero sí hay. Entonces, bueno, les repito, ¿por qué digo esto? ¿Por qué dice que no es precisamente que no hay nadie que pueda hacerse más bien, o ser justo delante de Dios por medio de las obras? ¿Por qué? Porque precisamente en el versículo 20 según de Romanos, ahí el contexto que seguíamos leyendo de Romanos 3, dice ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso es que está diciendo, no hay justo delante de Dios, no hay quien haga lo bueno, porque a los ojos de Dios, cuando no hay fe, cuando no creemos en Dios, inclusive los del Antiguo Testamento, aunque si no creían en la palabra de Dios, ellos no tenían fe. Por la fe Abraham fue justificado ante Dios. No porque haya sido predestinado. No porque haya sido escogido. No, pues es que sí fue escogido desde antes de la fundación, por eso creyó. Bueno, más adelante no creo que nos vaya a dar más tiempo. Pero repito, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada. Fíjense, la justicia de Dios se hace, podemos verla como testigo dice, por la ley y por los profetas. Todo lo que nos dice la ley, todo lo que nos dicen los profetas, todo lo que nos dice la palabra es para testificar de la justicia de Dios, que no es por obras. Por eso le dice, ustedes seguían la ley, pensaban que las escrituras los iba a hacer limpios, pensaban que en ellas se encontraba la vida. No, les decía a los que hacían las cosas que marcaban la ley, bueno, pues se querían hacer justos por medio de la ley. Dicen, no, ante los ojos de Dios haciendo obras, jamás de los jamases. ¿Sí vamos entendiendo? Sí, de verdad, de corazón. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Así es que, entonces, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? ¿Para los escogidos? Para todos los que creen en Él. Fíjense, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos, todos pecaron. Sí, todos pecamos. ¿Quién no ha pecado? Digan quién no ha pecado. Pues el que no haya pecado, bueno, fíjense, no se está haciendo mentiroso nada más él, sino está haciendo mentiroso a Dios. Todos hemos pecado. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, Pablo está haciendo mejor referencia en cuanto a esto, a que no hay justo. No hay quien busque de Dios. Entonces, ¿por qué leímos? Si me buscares, Deuteronomio 4:29, si me buscares de todo tu corazón, si te humillares, ahí. Si crees en lo que te estoy diciendo, si crees en mí, te vuelves, te arrepientes de tus ídolos, te arrepientes de tus rebeliones, si me buscares, ahí me vas a encontrar. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, que todos pecamos. Eso es a lo que está haciendo referencia Pablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. El creer no es una obra, déjenme decirles. No es una obra, sino gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación. Fíjense, ¿se acuerdan lo que significa propiciación? ¿Sí? Cuando apacigua la ira de Dios. Bueno, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De quién?
Está diciendo que todos pecaron, De los que no creían. de los que no creen. Y de los que creen, no se los pagó. Por algo. Todos. Porque ya creen. Suena un poquito como que medio suena algo lógico lo que me quieres decir. En otras palabras, nos está diciendo que sin la gracia de Dios, sin la misericordia, esto es de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. No podríamos salir de esa esclavitud, no podríamos ser justos en nuestras obras, jamás. Es lo que nos está diciendo. Entonces ni los que leímos que eran justos. ¿Por qué fueron justos? Creyeron. Noé creyó en lo que le dijo Dios. Este señor Cornelio, él dice, él buscaba, él dice, yo no sé, esos judíos, todo lo que hacen, él creyó en Dios. No porque hacía buenas obras, él creyó, temió a Dios, dijo, por algo ahí, igual que Abraham, y le fue contado. No porque hizo buenas obras, no porque pues ayudaba al pueblo, no. Creyó. Y créanme, yo hace rato estuve viendo otra vez, y también la semana estaba viendo otra vez nuevamente, pues las enseñanzas que van en contra de esto, y estaba escuchando a los grandes maestros, y decía, no, pues, otros tratando pues de persuadirme, pero pues ya tener esto, la verdad, yo digo, Señor, pues ¿cómo? Acomodando solamente, pues bueno, es que todo el mundo, no se refiere a todo el mundo, es cuando decimos, ¿saben cómo se llama eso en la teología? Cuando acomodamos versículos y decimos lo que queremos que digan, se llama una hermenéutica, una interpretación gimnástica, así la llaman en la teología. Queriendo acomodar versículos para decir lo que queremos que digan, para soportar nuestra doctrina. Y yo lo respeto, bueno, eso es lo que creen. Bueno, pues ya no puedo hacer yo más nada. Son hombres de Dios, bueno, muchos de ellos sí son hombres de Dios. Así es que la fe, ¿verdad? La salvación es por fe, por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a pararle ahí. Acuérdenme, la próxima semana vamos a ver precisamente, dice ahí, Él dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ay, sí es cierto. Pues créanme, yo también me tomé así, ay Señor, pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo puede ser que podamos, pues, reconocer algo tan bueno? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Bueno, pues precisamente la misma palabra nos lo va a decir. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque en tu palabra encontramos la verdad, Señor. En tu palabra vemos que no hay contradicción alguna. Ningún pasaje en tu palabra hay contradicción. A lo mejor a veces nuestras creencias, nuestras interpretaciones, Señor, no que sean privadas, Padre, pero a lo mejor podemos darle un significado, Señor, o un malentendido. Por eso, Padre, yo te pido de todo mi corazón, Señor, que cada vez que vengamos a tu palabra, no nos dejemos llevar, Señor, no nos dejemos confundir entre dos pensamientos, entre dos razones, por más lógicas que se vean, Señor, y que vengan a confundir tu palabra, Señor. Por eso yo te pido que cumplas tú el propósito día a día en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra sea la que nos lleve y nos dirija siempre, Señor, a tu verdad. No a mi forma de pensar, no en mi enseñanza, no en mi doctrina, no, Padre mío, sino que sea siempre a tu verdad. Manténnos, Señor, en esa verdad, que es tuya, solamente, Señor. Y yo reconozco, y yo sé que tú eres el Salvador, y que tú eres el Redentor, y que tú eres el que ha hecho todas las cosas, Señor. Pero tú
por misericordia, has decidido, Señor, en tu soberanía, darle capacidad al hombre de creer o no creer. El que cree, no habrá condenación, Señor. Mas el que no cree, será condenado. Ya ha sido condenado. Por eso yo te doy gracias nuevamente, porque tú nos has dado, Señor, esa oportunidad de poder venir humillados ante ti y creer con nuestros corazones que tú eres Dios. Tú eres el Dios que salva. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Y lo reconocemos y lo reconoceremos, Señor, hoy y siempre, manteniéndonos tú siempre de tu mano, con tu gracia, con todo, Señor, lo que tú puedes dar solamente, Señor. Yo te doy gracias nuevamente y te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas, que sigas tú alimentando, Señor, sus vidas, que sigas tú alimentando sus mentes, sus corazones con tu palabra, Padre, y que el entendimiento pueda venir a una mayor recepción, a un mayor razonamiento ante tu palabra, no ante enseñanzas predispuestas o que hemos visto ya anteriormente, sino que vengamos, Señor, y cuando estudiamos inductivamente, Señor, claramente, sin ningún preconocimiento, veremos realmente la verdad. Y la verdad nos hará libres, Señor. Yo te doy gracias nuevamente. Todo lo pido, Señor, en el nombre que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.